Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniela y hoy les voy a explicar cómo formar un buen sustrato para maceta. ¿Sí? Bueno, muchas personas cuando ven que tengo plantas o cuando hablamos de estos videos que yo hago, me preguntan acerca de lo que yo uso para poner en las macetas. El suelo que va a acompañar a la planta, digamos, ¿sí? Entonces decidí hacer este video y ponerles en diferentes recipientes las distintas cosas que yo uso para formar el suelo o sustrato que voy a poner en las macetas, ¿sí? Bueno, miren, en primer lugar tengo por acá perlita agrícola, ¿sí? Bueno, la perlita agrícola es un mineral, fíjense, es muy liviano. No es tergopol, ¿sí? Es ni bolitas de poliestireno, creo que se le dice. No, este es un mineral volcánico, ¿sí? Que luego de un proceso especial se infla y queda libre de contaminación y microorganismos, es decir, queda estéril. Entonces no hace falta desinfectarlo ni nada parecido. ¿Y qué función cumple la perlita? La perlita lo que hace es evitar la compactación del suelo. No sé si les pasó alguna vez, bueno, comprar una planta en un vivero, por ejemplo, que viene toda la planta, toda la tierra de la planta como dura, como si fuera cascotes de tierra, por decirlo de alguna manera, y eso es porque el suelo está compactado, ¿sí? Al estar compactado el suelo, las raíces probablemente puedan enfermarse porque no pueden respirar, o sea, no tienen buena aireación, y aparte, si un suelo ya está muy compactado, quiere decir que ya no tiene nutrientes ni materia orgánica para que la planta pueda alimentarse. Entonces, lo que va a hacer la perlita es evitar la compactación del suelo y además cumple otras funciones como por ejemplo favorecer el enraizamiento de las plantas, retener la humedad, mejorar la aireación para las raíces y en conjunto mejora, en conjunto con otros componentes, va a mejorar la estructura del suelo, ¿sí? La perlita no es cara para nada, se pide como perlita agrícola, pueden conseguirla en los viveros. Y la verdad que anda bastante bien, generalmente se la vende por kilo o por volumen, pero no es para nada cara y la verdad que anda bastante bien. Por otro lado tengo acá esto que parece, digamos, como tierra, pero en realidad se llama turba. ¿Sí? La turba es un combustible fósil similar al carbón y se forma en lugares pantanosos. Está formado en realidad por la composición de restos vegetales, es decir, son como restos vegetales fosilizados básicamente, y tiene muchísima materia orgánica, en especial carbono. Esto va a ayudar a la emisión de raíces y la germinación de las semillas, es decir, la turba se va a usar mucho, por ejemplo, para poner a germinar semillas. Yo, por ejemplo, en particular, pongo una parte de turba, una parte de humus de lombriz y una parte de perlita, y con esos tres componentes regados pongo la semillita adentro, ¿sí? Para que germine. La turba favorece bastante la germinación de las semillas. Además retiene mucho la humedad porque tiene una gran capacidad de absorción de agua y de aire. Esto además le va a dar una gran porosidad al suelo, ¿sí? Y si se coloca en grandes cantidades va a favorecer a la acidez del suelo. Es por eso que siempre debe colocarse en cantidades medidas, sobre todo en plantas que necesitan un pH neutro, ¿sí? Pero la verdad es que la turba anda bastante bien. También, como varios de los componentes, va a evitar la compactación del suelo, pero en realidad lo bueno de la turba es que tiene mucha materia orgánica que permite, digamos, que la planta se desarrolle bastante bien, dado que va a tener, como quien dice, una buena alimentación, ¿sí?
y además, bueno, lo más importante es que absorbe agua y aporta aireación a las raíces. Bueno, por otro lado tenemos acá la vermiculita, fíjense, es bastante rara, no sabría decirles como a qué se asemeja específicamente, pero es súper liviana, por eso es que generalmente se la vende por volumen y no por peso. Y bueno, la vermiculita también es una sustancia mineral que bajo un procedimiento especial, al igual que la perlita, se seca, se expande y eso hace que quede así, digamos, como en trocitos medio grandes. Esto también, por supuesto, que va a favorecer a que el suelo no se compacte, ¿sí? Y además es muy liviano, entonces nos va a ayudar a que la maceta no pese mucho, que en muchos casos es importante, sobre todo cuando hay que trasladar las macetas, por ejemplo en invierno, sacarlas a tomar sol y volverlas a meter. Entonces, esto que no tiene peso nos va a ayudar muchísimo. También retiene la humedad y además retiene los nutrientes. Esto va a derivar en un mayor y más rápido crecimiento de la planta, ¿sí? Yo lo que hago en realidad, bueno, es poner una parte de perlita y otra de vermiculita, pero es decir, por mitades, ¿sí? Yo, por ejemplo, miren, acá tengo un vaso, supónganse que tengo que formar un suelo para una maceta de 3 litros, por decirlo, por ejemplo, una maceta de 15 centímetros. Entonces yo voy a poner un vaso de cada uno de los componentes menos de arena, que se pone un poco menos, y en cuanto a la perlita y la vermiculita, pueden poner o una o la otra, o pueden poner las dos, pero si van a poner las dos, pongan la mitad de perlita y la mitad de vermiculita, y eso contaría como una parte, ¿sí? Y si no, pueden poner todo un vaso de perlita o todo un vaso de vermiculita, pero si ponen las dos cosas es como mucho para la planta, porque va a tener, digamos, mucha materia que favorezca, materia inorgánica, digamos, que favorezca a que el suelo no se compacte, pero no va a tener de dónde sacar muchos nutrientes. Entonces, lo ideal es que se ponga o perlita o vermiculita o las dos, que sería lo ideal, que es lo que yo hago, pero la mitad de la medida de perlita y la mitad de vermiculita. Bueno, espero que me hayan entendido. Y bueno, por acá tenemos algo muy importante, que en realidad es algo que para mí en cualquier sustrato, en cualquier suelo de maceta no puede faltar, y que es lo que se denomina humus de lombriz, ¿sí? Bueno, algunas personas le dicen humus, pero bueno, es humus de lombriz. ¿Esto qué es el humus de lombriz? Son los restos de la descomposición de materia orgánica por medio de las lombrices, ¿sí? Hablando mal y pronto, es el estiércol de la lombriz, que ya sufrió un proceso de fermentación varias veces. Bueno, además, el humus de lombriz es uno de los mejores abonos orgánicos existentes, es un fertilizante natural, me va a aportar tanto macro como micronutrientes para la planta, y esto en las macetas es esencial. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los micro y macronutrientes en la maceta se van a ir lavando con cada riego, se van a ir yendo con cada riego. Entonces yo cada tanto le tengo que agregar humus de lombriz para que la planta tenga, digamos, de dónde, como ya les dije antes, vulgarmente alimentarse, de dónde tomar los micro y macronutrientes para poder formar la fotosíntesis, ¿sí? Para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, bueno, el humus de lombriz tiene un pH neutro, además no tiene olor, ¿sí? Bueno, uno dice por ahí estiércol de lombriz, no tiene olor, y tiene una textura parecida como al café, ¿sí? Y además no es para nada caro, es muy bueno, dado que aporta
mucha flora bacteriana al suelo, ¿sí? Esto también le va a permitir al suelo absorber los otros micro y macronutrientes que aporten los distintos componentes del suelo y bueno, aporta los macronutrientes principales que necesita toda planta, que son nitrógeno, potasio y fósforo, y aporta micronutrientes tales como el magnesio, el azufre, el calcio. Además, evita, bueno, en las plantas que requieren mucho hierro, como por ejemplo los cítricos, evita la clorosis férrica, es decir, la deficiencia de hierro. Y bueno, fortalece, o sea, que la planta tenga buenos nutrientes, que con eso logre hacer un buen proceso de fotosíntesis, va a derivar en que la planta sea bastante sana, o sea, va a mejorar la sanidad de las plantas. Esto para mí es algo que no puede faltar, como le digo, en ningún sustrato para maceta. Después, bueno, por acá tengo, vamos a pasar a otro de los componentes, por acá yo tengo mantillo. Mantillo traído de el monte, digamos, de acá de Córdoba. Yo lo compro en Vivero San José, para quienes viven en Córdoba, queda en la calle Fragueiro al 1700, creo que es 1732, o lo pueden buscar en Facebook. Y bueno, don Luis, que es el dueño del vivero, le hace un proceso especial a este mantillo por el cual va a quedar libre de hongos y de bacterias. Además, bueno, el mantillo tiene un gran porcentaje de materia orgánica. Y en realidad, ¿qué es el mantillo? El mantillo son restos de plantas mezclados con un poco de tierra. Y la tierra es lo que me aporta arcilla, limo y arena al suelo. Fíjense que cuando yo digo restos de plantas, miren, ¿ven? Aparecen aquí como unos palitos, ¿sí? Que va a fortalecer también el drenaje de la planta, ¿sí? Es decir, que no se compacte el suelo y que el agua drene con mayor facilidad. ¿Por qué hablamos tanto del drenaje de las plantas? En la maceta es esencial que haya un buen drenaje, porque si yo no tengo un buen drenaje en la planta, ¿qué va a pasar? Las raíces pueden tener un exceso de humedad y la planta se va a enfermar y puede tener muchísimos problemas hasta que, bueno, muchas veces la planta directamente se muere. O sea, si ustedes ven que hay encharcamientos en la maceta es porque claramente no tiene un buen drenaje. Entonces lo que pueden hacer es agregarle, por ejemplo, vermiculita o perlita para que drene mejor, ¿sí? Este mantillo la verdad que es muy bueno. Quienes, bueno, no pueden comprarlo, obviamente en este vivero o están en otro lugar, piden simplemente mantillo y les van a dar, como les digo, este tipo de tierra que son restos de plantas, en realidad, mezclados con un poco de tierra negra, ¿sí? Bueno, lo importante del mantillo, como les digo, es que tiene mucha materia orgánica. Y bueno, yo en este caso lo adquiero en este vivero por el proceso especial que tiene, que hace que venga libre de bacterias y de hongos. Y por último, bueno, acá tengo arena gruesa, ¿sí? Es arena gruesa común, digamos, yo la compré en un corralón, no es para nada cara. Y la arena a lo que favorece es a que no se compacte el suelo y también al drenaje. ¿Por qué? Porque fíjense, miren, que la arena tiene como partículas un poco más gruesas e incluso tiene como unas piedritas, ¿ven? Entonces eso va a hacer que el suelo drene mucho mejor. Ahora sí, con la arena vamos a tener un poco de cuidado. Por ejemplo, para los frutales es muy bueno ponerla, pero no en un porcentaje muy elevado. No en más del 20% o el 30% del suelo. Primero porque la planta, o sea, la maceta se les va a hacer muy pesada. Y segundo porque si el suelo es muy rico en arena, no retiene nada de agua, no, o sea, no va a retener la humedad. Y por otro lado no va a poder absorber bien los nutrientes. Entonces no es bueno poner mucha arena, pero sí o sea, si ustedes tienen y quieren agregarla, nos ayuda para evitar la compactación del suelo.
anda bastante bien. Y como les digo, yo lo que hago cuando formo un sustrato para maceta es elegir un recipiente, por ejemplo este vaso, o pueden elegir un jarrito, o pueden elegir una taza, o bueno, lo que a ustedes les quede más cómodo. Y pongo un vaso lleno, por ejemplo, de humus de lombriz, un vaso lleno de mantillo. Voy a poner, por ejemplo, un tercio del vaso de arena gruesa, medio vaso de perlita de acá, medio vaso de vermiculita, trato de ponerlas juntas, digamos, y tirar todo el vaso entero, y un vaso de turba. Y con todo eso formo la cantidad de tierra que necesito, ¿sí? Y por último, acá tengo otro de los componentes que me habrán escuchado nombrar en otro de los videos, que es pinocha. La pinocha es en realidad mantillo de pino, es decir, que son restos de pino, ¿sí? Son como, bueno, hojas podridas y trituradas de pino, no tienen olor, no se preocupen, y es un recurso, digamos, orgánico, renovable, ecológico, y bueno, en realidad, la pinocha no se agrega a todos los suelos. Es decir, ustedes van a poner estas 6 cosas, o 5 si quieren, si eligen entre perlita y vermiculita. También pueden excluir un poco el uso de la arena, o pueden ponerle un poquito si tienen, si no tienen no hay problema. Pero la pinocha se la van a poner solo a las plantas que necesitan un suelo ligeramente ácido, por ejemplo, las frutillas, los arándanos, los helechos, las azáleas, los ficus, generalmente las plantas de interior pueden estar necesitando un suelo más ácido, no todas, ojo, la mayoría necesita un pH neutro, ¿sí? Y bueno, ahora por ahí ustedes me preguntarán, ¿es necesario poner todo lo que vos tenés acá? No, como les digo, por ejemplo, pueden elegir entre perlita o vermiculita, pero lo ideal es que pongan alguna de las dos y si pueden las dos, ¿sí? Lo mismo pasa con el mantillo y la turba, si quieren pueden poner alguna de las dos, pero yo preferentemente usaría mantillo, por ejemplo. Lo que sí les digo que no puede faltar es el humus de lombriz. Para mí este es, digamos, de todos, como quien dice, el más importante. Y bueno, como verán, no les hablé de la tierra negra común porque honestamente yo no la utilizo, ¿sí? Yo si voy a ir a comprar tierra para una maceta, no le pido dame tierra negra. Directamente compro, por ejemplo, mantillo o, por ejemplo, turba. Pero no, o sea, no suelo usar tierra negra común porque carece a veces de nutrientes, a veces no, directamente es como tierra vieja o tierra usada, entonces se compacta enseguida y eso no es bueno. Pero si ustedes la tienen, pueden usarla, no habría ningún problema, pero le tendría que agregar una buena cantidad de humus y una buena cantidad de turba y mezclarla. Y bueno, con eso ya va a tener, digamos, de dónde absorber nutrientes la planta. Y bueno, por último, espero no haber ido muy rápido. Disculpen si hablé un poco rápido porque, bueno, no quiero que el video se alargue demasiado. Y bueno, acá yo les muestro, tengo una jauticaba enana. Es muy chiquita todavía la planta, tiene 2-3 años. Y el suelo, fíjense, está formado por todo esto que yo tengo acá. Todo, absolutamente todo. Incluso pinocha porque esta planta necesita un poquito de acidez. Entonces, estos 7 componentes que ustedes ven acá están mezclados acá, ¿sí? Repito, una parte de humus, una parte de turba, media de vermiculita, media de perlita, una parte de mantillo, un cuarto de arena gruesa y de pinocha le agregué también más o menos medio vaso, por ejemplo, de este. Y bueno, miren, yo voy a regar esta planta, ¿sí? Para que vean, fíjense que el suelo ya está seco, para que vean lo bien que drena esta mezcla que yo hice, ¿sí? Bueno, tiramos el agua, ¿sí?
Fíjense que enseguida va a empezar a salir por abajo y fíjense que no, el agua no se empoza, que es muy importante, se absorbe enseguida. Fíjense, bueno, y yo voy a agregarle un poquito por acá. A mí honestamente me gusta regar toda la maceta, no sé si es bueno, ya lo voy a averiguar y les cuento. Pero fíjense lo rápido que se absorbe. ¿Ven? Tiene un muy buen drenaje y enseguida el agua empieza a salir por debajo. Fíjense que, bueno, a veces empieza a salir primero por unos agujeritos y después por otros. ¿Ven? Ahí está el agua. Fíjense que no es que tardó en salir el agua. ¿Sí? Salió prácticamente a los segundos de que yo la tiré. Entonces quiere decir que esta maceta tiene un muy buen drenaje y eso va a favorecer a la sanidad de la planta. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia me pueden escribir. Bueno, como les digo, espero no haber ido muy rápido y que entiendan, que hayan entendido todo lo que les expliqué. Bueno, nos vemos la próxima y les mando un saludo enorme.